En un momento vamos a leer un pasaje de la Biblia que siempre me conmueve. Es un pasaje que siempre hace que yo me conmueva. Es un pasaje que siempre hace que mi corazón arda y querer buscar al Señor. Es poderoso, pero antes de leerlo, yo quisiera establecer el entorno. Y al hacer esto, yo espero que podamos entender mejor este pasaje. Yo quiero que volvamos en el tiempo y vayamos al Antiguo Testamento, a esa era. En una mañana un hombre se despierta y su corazón, yo estoy seguro, comienza a palpitar con emoción. Porque en este día en particular, por la primera vez en su vida, él, como el nuevo sumo sacerdote, tiene la labor de entrar en un lugar al cual muy pocas personas han entrado antes. En este día en particular, su labor es entrar en el tabernáculo de Dios, pero no solo en el atrio para hacer los sacrificios, no solo en el lugar santo para quemar incienso, sino que en este día, él debe entrar a través de ese velo. Ese lugar santísimo, donde el arca del pacto está, esa arca que es un símbolo del trono de Dios, ese lugar que es pequeño, donde la presencia manifiesta de Dios habita. Ese lugar, él ha estado tan cerca de allí muchas veces en su vida, pero nunca había entrado. Ese lugar llamado el lugar santísimo, el lugar santísimo. Él había visto el velo antes, desde afuera, las cortinas que esconden el arca, pero hoy va a entrar. Su labor, lo que debe hacer, es seguir la ley que Dios ha ordenado y debe ir al asiento de misericordia y rociar la sangre sobre el asiento de misericordia, que es un símbolo de la sangre que Cristo iba a derramar en el Calvario por su pueblo. Había temor, había reverencia en su corazón, porque hay que entender que allí, detrás de ese velo, está la presencia de Dios, la gloria, la santidad de Dios. Es tan santo este lugar que todo debe ser hecho con todo el detalle como Dios lo ha ordenado o moriría. Cada detalle de lo que Él usa, de lo que Él hace, cómo lo hace, este lugar es santo. Pero no solo es santo, sino que es el lugar santísimo. Es algo que inspira temor, pero es un gran honor también para Él. Entonces Él camina este día a través del atrio. Y Él entra al lugar santo y camina hacia el velo. Y ahí hay un sentir de la presencia de Dios. Yo sé que se puede sentir desde allí en una manera muy real. Y Él comienza a abrir ese velo. Y mientras hace eso, entonces el humo que viene del altar del incienso comienza a llenar el lugar santísimo. Y esto es para cubrir su vista, pero Él todavía puede ver lo suficiente para poder hacer lo que Dios le ha ordenado hacer. Yo estoy seguro que la gloria de Dios puede ser sentida en cada paso que Él da cuando se acerca al arca. Yo no sé, pero yo me imagino que Él comienza a temblar, porque esto es tierra santa. Yo no sé si Él estaba parado o por un momento Él tuvo que arrodillarse. O me imagino que hay lágrimas derramándose en su rostro. Yo me imagino que Él está postrado, sus ojos cerrados, y hay intimidad, comunión con Dios como nunca antes lo había sentido. Y mientras Él mira y se acerca al asiento de misericordia, Él ve una sombra. La sombra que se ve sobre esa arca son las sombras de las alas de los querubines que están sobre el asiento de misericordia, donde la sangre de Cristo o el símbolo de la sangre de Cristo debe ser aplicado. Y mientras Él extiende su mano, entonces viene a estar bajo la sombra. Él es consumido por la gloria y Él alcanza ese lugar tan cercano lo más que puede bajo la sombra de sus alas.
Es el mejor lugar para estar, es el más grandioso y yo me imagino que no quisieran salir de allí. No podemos comprenderlo. Y Él tiene allí su mano extendida hacia el asiento de misericordia bajo la sombra de sus alas. Y con eso en mente, por favor, vayamos a Salmos 17. Salmos 17 y vamos a estar leyendo el verso 8. El sermón se titula Bajo la sombra de sus alas, bajo la sombra de sus alas. Nuestro texto es Salmos 17, versículo 8. El verso favorito de Kathryn Kuhlman en toda la Biblia. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y a través de toda la Biblia hay muchas referencias a sus alas. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús dice que muy frecuentemente Él quería juntar a sus hijos como una gallina junta los polluelos bajo sus alas. Vemos en Malaquías la frase, pero el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas, y cantamos un coro con ese verso. Hay muchos pasajes que dan ilustraciones o símbolos de alas, y estos son símbolos usualmente de protección y de sanidad. Pero en Salmos vemos a David usar la frase sombra de sus alas, sombra de tus alas, y esto es diferente. No se refiere a lo que Jesús estaba hablando acerca de una gallina, sino que se refiere a las alas que se ven en la ilustración que les acabo de dar, las alas de los querubines en el lugar santísimo. Por favor, ténganme paciencia por un momento. Sabemos esto porque David indica en ambos, Salmo 61 y Salmo 91, que él hace referencia a las alas en el templo. Cuando él usa el término sombra de sus alas, en Salmo 61 vemos sombra de sus alas siendo referido como algo que está adentro del tabernáculo, y las únicas alas que están en el tabernáculo son las alas que están sobre el arca. Y también en el Salmo 91 David hace relación de la sombra de sus alas con el lugar secreto, con el lugar santísimo, y las únicas alas en el lugar santísimo son las alas de los querubines. Y pueden decir, espera un momento, ¿estás diciendo tus alas no son las alas de Dios? Esto probablemente sea un problema del idioma, porque David va a usar esta misma terminología para diferentes cosas. Por ejemplo, tu tabernáculo, tu gente, tu lugar santo, y aquí dice tus alas. Esas alas que pertenecen a Dios, las alas del arca. La sombra de sus alas está en el lugar santísimo. Y es una frase que indica a nosotros, nos indica el habitar en su presencia, en el asiento de misericordia, en el trono de Dios. Si alguien le pregunta qué significa cuando David dice sombra de tus alas, puede decir, significa estar en su presencia, simplemente estar y permanecer en su presencia. Entonces David está diciendo, escóndeme allí en tu presencia. Guárdame en tu presencia, así como el sumo sacerdote vendría bajo esa sombra. Yo también quiero estar allí, Señor. Permíteme habitar en ese lugar santísimo. Guárdame allí. Todos los días de mi vida, guárdame allí como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Pero espérense un momento. David no es un sumo sacerdote. Y en muchos de los salmos él está usando esta frase en lugares que ni siquiera se acercan al tabernáculo. Él usa esta frase en un salmo cuando él está escondido en una cueva de Saúl. Pero verán, David ya estaba experimentando lo que nosotros en el Nuevo Testamento podemos experimentar. David no era un sumo sacerdote, pero para él todas las cosas naturales que él estaba viendo eran espirituales para él. Él ya estaba experimentando lo que tú y yo podemos experimentar hoy. Si se recuerdan, cuando Cristo murió en la cruz, la Biblia dice que el velo del lugar santísimo, ese lugar donde el sumo sacerdote entraría, fue rasgado. Y lo que Dios estaba diciendo, de acuerdo con los escritores del Nuevo Testamento, es que Dios en ese momento estaba diciendo que cualquiera puede entrar, no solo el sumo sacerdote, debido a la sangre de Jesucristo, debido a la obra de Jesucristo. Pablo dice que podemos venir delante de su trono confiadamente. Tenemos acceso
a la sombra de sus alas, a su presencia, a su asiento de misericordia a través de Jesucristo. Y lo que David está diciendo aquí es que él ha venido a experimentar eso. Él no tuvo que ir a un lugar físico. Él no tuvo que ir a un templo, porque él está experimentando esto en la comunión con Dios. Él estaba viviendo lo que nosotros podemos vivir. Para él no le importaba si estaba en una cueva, no importaba si él estaba en su lugar de oración, no importaba si estaba en el palacio o si estaba en el desierto. Él sabía que la presencia de Dios pudiese ser encontrada donde sea que Dios lo guiara. Escóndeme en tu presencia, escóndeme en tu gloria, escóndeme bajo la sombra de tus alas, donde todas las partes de mi ser están consumidas, y guárdame allí, no importa dónde estés, no importa dónde tú me lleves, porque yo amo tu presencia. Puedes llevarme donde quieras, pero escóndeme en tu presencia. George Beverly Shea escribió las palabras de ese himno tan maravilloso que cantamos: yo amo tu presencia, Señor. Ese lugar de oración secreta, mi alma tiene comunión contigo y todas las cosas del mundo se disipan. Yo amo tu presencia, Señor. Para mí, tú te haces real. El lugar donde Dios no solo es una idea, donde Dios no solo es algo que hemos escuchado, sino que es ese lugar donde tú te haces real, Señor, donde yo sé que Él está aquí en este lugar, donde yo lo siento, donde Él está haciendo una obra en mi corazón que solo Él puede hacer. Bajo la sombra de sus alas necesitamos esos encuentros con Dios. Necesitamos aprender a no ahuyentar su Espíritu Santo, sino que necesitamos su presencia, correr bajo la sombra de sus alas. Y por eso David dice que él se levantaba temprano en la mañana. Por eso David dice que en mi cama yo meditaba en ti. Por eso él escribía acerca de Dios en los Salmos como diario. Él era consumido por las cosas de Dios porque él quería habitar, morar en su presencia. Él quería cada momento de su vida estar en ese lugar glorioso. Y hermanos, necesitamos buscar ese lugar también. Ese lugar que David encontró, ese lugar que Daniel encontró de rodillas en Babilonia, ese lugar que Moisés encontró en el monte, ese lugar que Ana experimentó en el templo cuando ella ayunó y oró. Ese lugar que Jesús encontró en el huerto. Ese lugar donde Él fue en la hora más oscura de su vida. Y hermanos, en las horas más oscuras de nuestras vidas, en las pruebas más terribles, en las horas más oscuras, vamos a encontrar refugio, no en las cosas del mundo, sino que vamos a encontrar refugio bajo la sombra de sus alas. Para David, frecuentemente cuando él usa este término a través de todos los salmos, es en el contexto de refugio y protección. Cuando él estaba en problemas, cuando él estaba yendo a través de pruebas, él sabía que el mejor lugar para estar era con el Señor. La mayoría de las personas hoy, muchos de nosotros lo hemos hecho, creo, nosotros buscamos otras cosas, no siempre vamos con Dios. La mayoría de las personas hoy tienen un sentir dentro de ellos, en cierto punto, es algo terrible que viene de problemas financieros, es muy adentro, problemas de familia, ataques espirituales, lo que sea. Y para poder quitarse esa emoción, para poder distraernos de ese sentimiento, los seres humanos tienden a ir a un pacificador, a algo solo para aliviar ese sentimiento feo que está adentro. La gente usa la comida, glotonería, pornografía, alcohol, algo para deshacerse de ese sentimiento feo por dentro. Pero cuando David estaba en problemas, cuando David estaba atravesando los peores momentos de su vida, él no se fue a buscar un pacificador, sino que él corrió hacia Dios. Cuando él estaba huyendo de Saúl, él había perdido a su esposa, él había perdido a sus amigos, había perdido a toda su casa y a todas sus cosas, su futuro. Y en Salmo 57:1, en la cueva, escondiéndose de Saúl, 57:1, bajo la sombra de tus alas me ampararé, allí haré mi refugio, me ampararé. El Señor me ha estado enseñando esta lección frecuentemente en los últimos años. Y para mí el momento en que se hizo real, el momento en que yo experimenté solo un vislumbre, solo un poquito de lo que David estaba experimentando. Yo estaba en Pakistán y solo hubo un momento en todo el viaje en que yo sí tuve miedo. Solo un momento. Y era cuando yo estaba en un hotel
El pastor me había dejado allí. Yo subí por un elevador. Es el más pequeño en el cual yo he estado, bien pequeño, y era bien lento. Entonces, mientras yo entré, había una persona a la derecha, enfrente mío, y a la izquierda también. Y en esa parte de las ciudades más modernas, la mayoría de las personas utilizan camisas tipo polo, pero estas personas están usando túnicas, tenían sus barbas y parecían que venían de Afganistán, recién venían. Y entonces yo estaba ahí solo en el elevador con estas personas y había silencio, pero la persona a mi izquierda tenía un acento británico bien fuerte. Él no dijo hola, él no dijo nada, sino que solo dijo, tengo curiosidad, ¿qué hace alguien como tú aquí en Pakistán? Y entonces yo dije, ay, me voy a morir, ya estuvo, ahí va mi cabeza, ya me morí. Ni siquiera me dijo hola, sino que, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo le hubiera dicho, ¿qué me estás haciendo? ¿Me estás discriminando? Y bueno, de seguro eso no hubiera afectado nada, pero yo traté de ser amable. Yo dije que había conocido a un amigo en los Estados Unidos y que me había invitado aquí, que me estaba enseñando los lugares y que yo hablé que qué grandioso era estar allí. Y la persona enfrente mío y la persona a la derecha también comentaron, eran tres amigos y ellos tenían acentos americanos. Ellos habían vivido en los Estados Unidos y él había vivido en Londres. Entonces tuvimos una conversación y era corta, pequeña, pero... Entonces después yo fui a mi cuarto y dije a mí mismo, eso fue bien raro. Y entonces yo estaba aquí solo en este cuarto, yo sabía dónde yo estaba y yo sabía que ellos eran bien dedicados por lo que estaban, por su aspecto, por lo que estaban portando. Y entonces yo me dije a mí mismo, yo no tengo armas, yo no tengo manera de defenderme con nada. Las únicas cosas que yo tengo aquí en el cuarto eran una lámpara, un Corán y de allí una alfombra para orar y una mesa. Entonces no habían muchas opciones. Entonces yo fui por la ventana y me dije a mí mismo, bueno, si alguien irrumpe en la puerta, puedo salir por la ventana, y eran 4 pisos y no había nada que hacer. Entonces solo había una manera de escapar y luego vi la puerta y vi la manera en que la puerta no se pudiese abrir bien, por lo menos para que me diera más segundos. No había manera de tapar la puerta, no había manera de cambiar la situación en la cual yo estaba. Entonces yo sabía que lo que lo hizo peor era que yo necesitaba dormir. Yo necesitaba dormir bien porque el siguiente día yo iba a viajar, iba a predicar, iba a visitar varias iglesias, iba a ser un día brutal donde estaríamos en el carro bastantes veces, íbamos a parar, a predicar y luego volver a ir al carro. Entonces yo me volví al Señor y yo le dije al Señor, Señor, yo me siento aquí como un pato que está a punto de ser cazado. Y yo no tengo ninguna manera para defenderme. Yo estoy lo más solo que me he sentido en mi vida y tú sabes que yo necesito dormir para hacer lo que me has llamado para hacer mañana. Entonces, yo elegí en mi mente simplemente confiar en el Señor. Yo le compartí al Señor mi corazón y yo le dije, yo confío en ti y yo confío en que tú me trajiste aquí y yo me voy a dormir. Y yo sentí la presencia de Dios y hubo una paz que vino. Y yo no me metí en la cama, sino que solo estuve arriba en la cama, no me tapé y puse una camiseta sobre la almohada porque se miraba sucia. Y usualmente yo me volteo durante las noches, pero cuando me levanté ni siquiera me moví. Fue la mejor dormida de mi vida. Fue divino. Fue divino y me levanté y yo creo que no me moví para nada. Yo me sentí increíble. Me vi al espejo. Yo tenía mi cabeza. Estaba súper bien. Pero esto solo es un vislumbre de lo que David pasó. Él estaba siendo perseguido. Él estaba pasando los peores momentos de su vida y él siempre iba a ese refugio, la presencia del Señor. Él siempre buscaba al Señor. Necesitamos su presencia, no necesitamos pacificadores temporales que solo nos van a aliviar por un momento, sino que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo encuentras su presencia? ¿Cómo vienes a un lugar de tener encuentros con Jesús? Hay dos maneras con las cuales yo puedo responder esta pregunta, pienso. La primera es si vemos la vida y habitar en la presencia de Dios día tras día. Y hay muchas respuestas para esta pregunta. Podemos hablar acerca de la oración, podemos hablar acerca de leer la Biblia, podemos hablar acerca de alabanza, adoración y también la autopista de santidad, obedecer a Cristo, no contristar al Espíritu, pero el gran panorama es buscar a Cristo. Y la segunda manera es, ¿qué tal ahorita? ¿Qué tal hoy?
¿Qué tal el día de hoy en que estás oyendo esto? ¿Cómo me encuentro con Jesús hoy en este momento? El apóstol Santiago, en Santiago 4:8, que yo creo que él escribió, creo que de los Salmos de David, dice estas palabras: acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. No tal vez, sino que Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si quieren experimentar a Dios, si quieren venir bajo la sombra de sus alas, tienes que hacer lo que el sumo sacerdote hizo: venir cerca de Dios. Él siempre nos está llamando. Él siempre está diciendo: todo aquel que quiera que venga. Él siempre está diciendo: todo aquel que quiera, vengan y yo les voy a dar reposo. Así como Él hizo cuando caminó en la tierra, todos aquellos que van a dar el paso y vengan a Él y respondan a Él, Él va a visitarlos. Usted dirá: bueno, yo tengo un problema. Yo tengo un problema esta mañana. Si yo soy honesto conmigo mismo, a mí no me importa. La verdad, las cosas de Dios no me importan. Algunos de ustedes vienen a la iglesia y piensan: debe haber algo malo conmigo, porque no quieres entrar. No tienes ese deseo que David habla, de venir bajo la sombra de sus alas. Si realmente eres honesto contigo, la idea de la presencia de Dios suena magnífico, pero no te importa lo suficiente para hacer algo al respecto. No te importa tanto las cosas de Dios. Crees que hay algo malo en ti, pero te tengo noticias. Hay muchísimos hombres y mujeres piadosos como David que fueron también a través de ese proceso. Hubo un periodo en la vida de David en el cual él estaba frío, así como algunos están aquí esta mañana, y un día él clamó a Dios y él dijo: Señor, atráeme, necesito un toque de Dios en mi vida, yo necesito un milagro. Yo necesito escuchar el llamado para poder venir cerca de ti, porque no hay nada dentro de ti o de mí que quiere cualquier cosa de Dios. Nosotros somos corruptos, nosotros somos pecadores, pero cuando Dios toca la vida de una persona, cuando Él te llama, cuando ellos responden, un milagro sucede. Dios es quien cambia los deseos de nuestros corazones, no nosotros. Millones de cristianos están tratando de conseguir emociones para responder a Cristo. No hay nada dentro de nosotros que es bueno a menos que Cristo lo haya puesto, y por eso lo dijo Jeremías, que le va a dar un nuevo corazón. Voy a cambiar tus deseos. Y luego hay otros en otra situación en la cual yo creo que muchos aquí en esta mañana están. Hay una sed. Hay un deseo por Dios, pero hace mucho que sucedió la última vez. No has encontrado a Jesús por tanto tiempo y quieres su presencia, pero no lo has experimentado en tanto tiempo. Tal vez ha sido un largo tiempo porque en medio de tus pruebas has ido a esos pacificadores. Tal vez ha sido un largo tiempo porque en lugar de buscar a Dios te has vuelto al entretenimiento. Y tal vez ha sido un largo tiempo porque no has perdonado en tu vida o algún tipo de estorbo en tu alma y debes ser liberado por el poder de Dios. Tal vez tú necesitas cadenas que sean rotas, ataduras, un toque de Dios en tu vida que va a ser el milagro para que vuelvas a su presencia, un milagro que va a permitir que te dé la gracia para acercarte a Él. Y tienes un deseo por ello. Yo sé esta mañana, el Señor está llamando a las personas: venid, acérquense. Tal vez están en la tercera categoría en esta mañana y eres como David diciendo: Señor, yo te he estado buscando, yo he estado cerca tuyo, yo quiero continuar estar habitando bajo la sombra de tus alas. No importa cuál de esos tres lugares estás hoy, Dios puede tocarte en esta mañana.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Te invitamos a visitar nuestra página web para obtener más información acerca de este ministerio o si tienes preguntas acerca de cómo crecer en tu relación con Cristo. Y recuerda, Dios te ama. Visita nuestra página web en es.cci.life. También puedes acceder a nuestro contenido enccitv.org. Campaña Internacional por Cristo, predicando el Evangelio, ayudando al necesitado y alabando al Señor.